Bien, señorías, reanudamos esta Comisión de Educación y Deporte con la proposición no de ley relativa a la situación actual del colectivo de monitoras escolares. Tiene la palabra la señora Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidente. Hoy el Grupo Socialista trae una iniciativa, una proposición no de ley sobre la situación actual del colectivo de monitores y monitoras escolares, una cuestión que hemos debatido muchísimas veces en esta comisión. Creo que hemos preguntado al consejero Imbroda al menos en 3 ocasiones desde mi grupo parlamentario, y esperemos que con esta iniciativa demos ya por zanjado de una vez y demos ya por resuelto de una vez esta cuestión. Esta no es una cuestión nueva, es una cuestión que cuando el Partido Popular estaba en la oposición se comprometió a hacer si gobernaba, y está gobernando. Por lo tanto, ya llevamos más de 2 años y medio de gobierno, hay incluso anuncios de posible finalización de esta legislatura, bueno, y lo que ya faltaba es que se acabara la legislatura sin que este tema se hubiera resuelto. Por lo tanto, el ánimo de mi grupo presentando esta iniciativa no es ni más ni menos que intentar dar por zanjada esta cuestión, y puesto que todos los grupos mantienen una y otra vez que lo quieren resolver, bueno, pues que efectivamente nos comprometamos a resolverle y a ponerle un plazo. La situación de los monitores y monitoras escolares es bien conocida, además sus reivindicaciones, las reivindicaciones del colectivo la dejan manifiestamente clara cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. Realmente es un colectivo que lleva años, es cierto, reivindicando su presencia en un solo centro, las 20 horas a la semana, no solamente de estos monitores, sino además ampliar a las 35 horas semanales para todos y todas las monitores y monitoras de Andalucía. Por si algún grupo tuviera alguna intención de decirnos que no o que se ha avanzado en esta legislatura, no negamos que ha habido algún avance, pero también es cierto que los avances están siendo tan lentos, que parecen no finalizar nunca. Es cierto que el 11 de junio del 21 hubo un avance, pero no es menos cierto que solamente benefició al 7% de los monitores, que fueron los que salieron de la precariedad con una jornada completa, que es lo que reivindica. Y además no es menos cierto que hay monitores y monitoras que no solamente no tienen jornada completa, sino que además deambulan por los centros, y además lo hemos advertido en estos tiempos de COVID con el riesgo que han tenido durante el COVID de estar en más de un centro educativo. Cuando se hablaba tanto de los grupos burbuja, bueno, pues parece que para los monitores y monitoras no existía el riesgo COVID y ellos podían estar deambulando de un centro a otro. Por lo tanto, la reivindicación no es nueva. También es verdad que ha habido un compromiso de determinadas centrales sindicales, a las que obviamente hay que agradecerles su trabajo, pero no es menos cierto que no se termina de concretar en la mesa de negociación cuándo se va a cerrar esta cuestión y cuándo se puede dar por zanjado para que todos los monitores y monitoras escolares de Andalucía, que tampoco son tantos, hablamos de 1.600 monitores, de los cuales ya un porcentaje tienen la jornada completa, y estamos hablando de un número reducido de personas. Por lo tanto, el esfuerzo económico o el esfuerzo presupuestario de la consejería, bueno, pues en este momento donde más financiación hay por parte del Gobierno de España y donde más apoyo está habiendo, pues es un esfuerzo realmente totalmente asumible. Por lo tanto, no estamos pidiendo nada que sea inasumible para el Gobierno andaluz. Y además queremos hacer una defensa de la figura de los monitores y las monitoras. Primero, porque lo piden los equipos directivos de los centros. Cuando se hace esos debates y se dice que hay que desburocratizar los centros educativos y que hay que quitarle carga de burocracia a los directores y a los equipos docentes, estamos totalmente de acuerdo, pero es difícil desburocratizar si no tienen un apoyo de los monitores y monitoras a tiempo completo en los centros. Por lo tanto, no solamente una reivindicación del sector, que muchas veces parece que son intereses corporativos, no lo son, son intereses generales, intereses para la buena marcha
de los centros, intereses para la buena marcha de los equipos directivos, intereses porque además tienen intereses generales, porque además trabajan con una población muy sensible, dan respuesta al comedor escolar, dan respuesta al transporte, dan respuesta a las necesidades burocráticas de los centros y podrían dar mucho más respuesta si realmente los tuviéramos a tiempo completo en los centros. Y concluyo. Esta reivindicación, señorías, es una reivindicación del propio colectivo, es una reivindicación que todos y todas conocemos, una reivindicación que sus señorías veían bien en la oposición y lo que queremos no solamente es que las vean bien en el Gobierno, sino que lo hagan cuando gobiernan, porque no nos basta con decir que se está trabajando. Por lo tanto, solamente pedimos dos medidas muy concretas, que es lo que pide el propio colectivo. Que se adopten las medidas en este curso para ampliar ya por fin las jornadas laborales para jornadas completas de 35 horas a la semana y el segundo punto, que se vincule la propia relación de puesto de trabajo a un centro educativo y no a una zona educativa. Es decir, que no estén circulando, vagando los monitores y monitoras por una zona educativa, sino que estén adscritos a un centro educativo completo. Por lo tanto, no solamente es que tengan todas las horas laborales, sino que las presten en un centro concreto y determinado. Es bueno para ellos, es bueno para el centro, es bueno para los equipos directivos, será bueno para los padres y madres que llevan a sus niños y niñas a esos centros y, por lo tanto, será bueno para toda la comunidad educativa en su conjunto. Y ya lo único que quieren y necesitan es que ya por fin acabemos con este peregrinar en este periodo escolar, en este curso escolar. Gracias. Gracias, señora Pérez. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Valpuesta. Gracias, señor presidente. Señorías, en Vox tenemos muy claro que a nuestra Administración le queda mucho camino por delante para alcanzar ese equilibrio típico de las sociedades desarrolladas y prósperas entre una estructura pública que sea sólida y que preste servicios de calidad, pero que a la vez sea perfectamente sostenible y transparente. Entre las múltiples herencias envenenadas procedentes de la gestión socialista, tenemos este colectivo de personal laboral muy variopinto, dentro del cual hay serios agravios comparativos entre un grupo de ellos, de aproximadamente casi 2/3, más o menos estables y normalizados, y otro que tienen contratos minúsculos, mini-jobs se les ha llamado, inseguros e inestables, que son bastante problemáticos en el ámbito de la empresa privada, cuanto más en el ámbito de la administración pública. Es una herencia, como decimos, y es una herencia envenenada, pero también es verdad que el Gobierno ha tenido algún tiempo ya para haber avanzado más en la resolución de este problema. Es lo que tiene esto de ponerse camisetas y corear eslóganes cuando uno está en la oposición y a veces la hemeroteca es bastante implacable. Lo cierto, señorías, es que las familias precisan servicios cada vez más crecientes a medida que las familias se van deteriorando y resulta cada vez más difícil conciliar la vida laboral y profesional. Aulas matinales, comedores, actividades de todo tipo, apoyo administrativo, asistencia personalizada, son servicios que los centros escolares tienen que dar en una proporción creciente, porque así lo va demandando la sociedad. Ahora bien, en Vox hemos advertido muchas veces de los peligros de una enseñanza estatalizada y monopolizada por los poderes públicos. Muchas veces hemos advertido de los peligros de una administración mastodóntica que hipoteca el gasto público hasta niveles deficitarios e impide la inversión y el crecimiento. Está claro que los servicios que prestan los monitores escolares son de una utilidad social incuestionable y sería absurdo y disparatado, permítame la palabra, racanear en este gasto que realmente es una inversión. Sin embargo, hay un límite que no podemos traspasar y es el de la racionalidad y el de la defensa de los intereses comunes. Realmente parece un poco absurdo tener que recordar que la RPT debe estar siempre dimensionada a las necesidades reales del servicio y a los intereses comunes. Vox comprende y comparte las aspiraciones profesionales de este sector y las necesidades de los centros, pero no podemos caer en la demagogia de exigir contratos masivos que no se ajusten a la estructura de nuestras escuelas. Por eso no acabamos de entender esta posición oportunista del PSOE, que ahora se presenta como bombero de un fuego que estuvo avivando durante muchos lustros. Muchas gracias. Gracias, señor Valpuesta. Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Naranjo. Gracias, presidente, por su esfuerzo. Yo reconozco que no lo ponemos siempre fácil. Presidente, venimos hoy a debatir esta iniciativa
que resume 15 años de lucha. 15 años de lucha de monitoras, porque tenemos que decir que el 95% de estos trabajadores y trabajadoras son efectivamente mujeres, más de 1.600 trabajadoras que cubren esta jornada, que en nuestra opinión, desde Unidas Podemos, pensamos que esa precariedad que ahora estamos denunciando nunca debió existir. Hay contratos de 8 horas, de 12 horas, de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas, que no permiten llegar a fin de mes con una mínima garantía y con unos mínimos vitales cubiertos. Por eso entendemos que esta iniciativa, que pretende buscar corregir esa situación, romper con esa precariedad, que fundamentalmente nos afectaba, como decía, a las mujeres, y no solo en los salarios, porque con 300 o 400 euros evidentemente nadie puede vivir, que también nos afecta a las pensiones, a las mujeres, y también hace que tengamos una mayor brecha salarial, por lo tanto consolida la desigualdad. Mujeres que en muchos casos no llegaban a cobrar siquiera el salario mínimo interprofesional, que a pesar de los esfuerzos de la ministra Yolanda Díaz por situarlo cómo están esos salarios mínimos en el resto de los países de la Unión Europea, es todavía un salario bajo, humilde, con el que pues estas familias que tiran para adelante le cuesta, la verdad, llegar a fin de mes. Por eso saludamos la iniciativa. Nosotros desde Unidas Podemos ya se lo avanzamos a las monitoras que siguen esta batalla, que siguen esta pelea. Vamos a votarla favorablemente, porque entendemos efectivamente que la jornada tiene que ser unas jornadas estables, que tienen garantías, que den unos salarios que permitan vivir con dignidad, y por lo tanto nosotras entendemos que tenemos que llegar a garantizar las 35 horas para que estas mujeres puedan vivir con dignidad. También una reflexión por las condiciones laborales en las que se encuentran. Lo anunciaba también la portavoz del PSOE, que comparten muchos centros educativos y que, por lo tanto, son jornadas más largas aún y sin cobrar lo que tienen que tardar en desplazarse de un centro a otro para atender al alumnado de otro centro educativo. Por lo tanto, es importante que vinculemos también a estas trabajadoras a un centro educativo concreto, a unas familias, a un alumnado concreto con el que desempeñar su trabajo, un trabajo que no siempre ha estado reconocido. Y yo lo quiero recordar aquí. Estas mujeres, estas monitoras precarizadas, que nunca debieron de estar en esas condiciones laborales, fueron, por ejemplo, las olvidadas cuando teníamos la obligatoriedad de hacer pruebas COVID para todo el personal educativo que se dedicaba a la docencia. Fueron las olvidadas por parte también de la atención que hubieran merecido por parte de este Gobierno y de los poderes públicos, porque no se entiende que vacunemos a unos profesionales porque tengan rango de maestros o de docentes, pero no vacunemos a otro personal que también está en contacto con los mismos grupos, con el mismo alumnado, con la misma familia, que por lo tanto tiene el mismo riesgo. Así que, en mi opinión y en la de Unidas Podemos, estamos en deuda con estas trabajadoras desde hace tiempo, y así lo vienen denunciando, ya digo, sindicatos y su propia lucha, que ya tiene más de 15 años de trayectoria. Desde Unidas Podemos, ya digo, apoyamos, saludamos la iniciativa, incluso le pedimos a este Gobierno un poquito más para subir de esas 20 horas que acaba de garantizar hacia las 35, para establecer efectivamente una dignidad en torno no solo a estos profesionales, que también, sino también para garantizar la calidad de esos servicios que prestan. Y una última reflexión, señorías. Esto ocurre cuando privatizamos los servicios. Lo vimos el curso pasado con los comedores escolares. Cuando se licitan, cuando se externalizan, cuando se privatizan, a veces no funciona. Ese modelo no funcionaba porque no prestaba servicio de garantía para los usuarios y tampoco genera condiciones laborales mínimas, adecuadas, suficientes para las trabajadoras que lo desempeñan. Por eso decíamos desde mi grupo, desde mi formación política, que falla el sistema. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los monitores, por ejemplo, de Petit, de IRSE, que también tienen unas condiciones muy precarizadas dentro de la educación, los monitores que acompañan a nuestros niños en el transporte escolar, en las actividades complementarias, en los servicios de comedor. Por eso queremos una reflexión de todos los grupos políticos y queremos ahí establecer un consenso. Hay servicios, hay derechos que no se pueden privatizar, señorías, y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley, para dignificar a esas trabajadoras y también para dignificar a los servicios que prestan dentro de la educación pública.
Muchas gracias, señora Naranjo. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Hormigo. Gracias, presidente. Señoría, qué frágil puede llegar a ser a veces la memoria. Es curioso, pero más curioso aún es ver cómo los mismos que provocaron hace 15 años el problema de los monitores escolares traen hoy esta proposición no de ley en su apoyo, sacudiéndose toda la responsabilidad, como si todos estos años de precariedad fuera cosa de otros y no del Partido Socialista. Señoría, reconozco su atrevimiento. Hay que ser muy valientes o tal vez inconscientes para venir aquí y exigir resultados a un Gobierno que está arreglando ya un problema que comenzó con ustedes y nos dejaron como herencia porque no supieron resolverlo. Bueno, rectifico, sí sabían cómo resolverlo, pero no les pareció oportuno y ahora han encontrado la fórmula. ¿Y ahora se acuerdan cómo? Hay que cuidar la memoria, señoría, y ser más honestos. Los monitores escolares son un colectivo esencial para que el sistema educativo funcione. En Ciudadanos hemos apoyado todas sus reivindicaciones desde que llegamos a Andalucía, primero como oposición y ahora como Gobierno. Pero ha sido ahora, 15 años después, cuando hemos podido empezar a estabilizar la situación laboral de casi todos, que era un escándalo. Señorías, un escándalo. Por si no lo recuerdan tampoco, una de las primeras medidas que aprobó la Consejería nada más llegar al Gobierno fue poner fin a la falsa estacionalidad de los monitores. Ustedes, señorías del Partido Socialista, que tantos golpes de pecho se dan por los derechos laborales, ustedes permitían que los contratos se acabaran en junio y se volvieran a renovar en septiembre, creando incertidumbre e inestabilidad económica en cientos de familias. Esta reivindicación se remonta a 2007. Señorías, tenemos todos los recortes de prensa desde todos esos años atrás. Pues bien, después de 14 años de espera, quedó resuelta con Ciudadanos en cuestión de meses, en concreto 6 meses. Seguimos. Un año después, asfixiados por la pandemia, se planteó la ampliación de la jornada laboral de los monitores escolares. Una ampliación que, por razones de calendario y de presupuesto, no pudo consolidar hasta el pasado mes de junio, después de varias negociaciones con los sindicatos. Que les recuerdo a la portavoz del Grupo Socialista que con los fondos del Estado no se puede contratar capítulo 1, es decir, puede contratar personal. Hoy, gracias a Ciudadanos, ningún monitor escolar trabaja menos de 20 horas a la semana, cuando hasta hace 2 años tenían contrato basura, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Unidas Podemos, de 8, de 12, de 16, de 18 o de 19 horas. Hemos puesto fin a todos esos mini-jobs que tanto criticábamos la pasada legislatura, por supuesto atendiendo las reclamaciones de la inspección a las que ustedes ignoraron, pero sobre todo por una cuestión de dignidad, porque lo que hicieron ustedes fue promover desde las instituciones la precariedad laboral en el sector educativo. Actualmente la plantilla de monitores escolares es de 1.643 profesionales. De todos ellos, 1.053 disfrutan ya de una jornada completa estable de 35 horas. ¿Suficiente? Para nada, señoría. Queda aún un 35% de monitores que trabajan en mejores condiciones que antes, pero deben llegar también al mismo nivel que el resto y consolidar las 35 horas semanales. Un compromiso del consejero durante esta legislatura. No tenemos ningún reparo en reconocerlo. Lo que no van a escuchar es el discurso cínico de quien se rasga la vestidura sabiendo que ha provocado el problema. No se trata de respeto político, se trata de respeto a ellos, a los profesionales que pedían condiciones dignas. Mi grupo no puede aceptar ni una sola de las críticas que vierten en su PNL, que por cierto deberían revisar, que parece un corta y pega rápido de otras que ya han traído en esta comisión y al Pleno. Saben que tienen la puerta abierta a la Consejería para preguntar. Saben, porque hemos comparecido expresamente para ello, que estamos trabajando en solucionar este problema. Si quieren aportar, háganlo, pero no entorpezcan ni usen a los sindicatos como arietes contra el Gobierno, ya que esta Consejería está en continuo contacto con ellos y en plena negociación o van a poner en duda los acuerdos que surjan de estas negociaciones. Y mucho menos no nos atribuyen la responsabilidad de un problema que pudo resolverse hace 15 años y ahora está enquistado. Estoy segura de que vamos a resolverlo, ampliando gradualmente la jornada de los monitores, escuchando sus demandas y estudiando la situación particular de cada centro en función de sus necesidades. Por eso hemos enmendado el texto y hemos transaccionado los puntos que trae esta PNL, para que en su lugar de lanzar piedras se sienten. Ustedes deciden. Es posible lograrlo. Si pudimos acabar con la falsa estacionalidad en verano, podremos también poner fin a la calidad de estos 590 profesionales que sí esperan de nosotros lo que no pudieron obtener de ustedes. Gracias. Gracias, señora Hormigo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, lo primero,
manifestar nuestra sorpresa, ¿no?, porque el Partido Socialista pues traiga esta iniciativa, cuando en 40 años pues no han hecho nada, en todos los años que han estado gobernando no han hecho nada por este colectivo. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, pues esta consejería acabó con ese carácter fijo, discontinuo de este colectivo. A estas personas se les despedía en verano, para volver a contratarlas en septiembre. Acabar con eso, yo creo que fue el primer paso, ¿no? Luego también se agruparon en 2 niveles para que no hubiera esos pequeños contratos con pocas horas, y se agruparon en el nivel 20 horas o 35 horas. En fin, hay un trabajo hecho en estos 2 años que no se ha hecho en los 40 años anteriores. Por eso, lo primero es sorprendernos porque el Partido Socialista sea quien traiga esta iniciativa y llegue el grupo de Izquierda Unida, Unidas Podemos, a rasgarse las vestiduras cuando estuvieron con ellos también una legislatura en el Gobierno y tampoco abordaron esta cuestión. Bueno, el tema es que se está trabajando para que, bueno, en los casos que así se vean que las necesidades educativas así lo aconsejan, pues estas personas, en la medida de lo posible y todos los que puedan, pasen de 20 a 35 horas. Y para eso se constituyó una mesa de trabajo que la Consejería tiene previsto retomar en el mes de octubre. Con lo cual, en las próximas semanas, esa mesa de trabajo se va a retomar. Y la idea de la Consejería, que así nos lo han transmitido, es plantear una partida presupuestaria, los presupuestos de 2022, para ampliar el número de horas de un grupo importante de estas monitoras, para que pasen de 20 a 35 horas, en la medida en que las circunstancias pues así lo aconsejen. Nosotros estamos de acuerdo, por tanto, con ese aumento. Hay que estudiar los casos, pero estamos de acuerdo con ese aumento de horas, de 20 a 35 horas. Este colectivo necesita que se dignifique aún más la labor que está haciendo. Creemos que eso es importante, ponerlo sobre la mesa. Igual que creemos que también hay que trabajar por vincular a un centro más que a una zona educativa. Por eso, porque estamos de acuerdo con lo que aquí se plantea, y esa es nuestra posición política, pues nosotros estamos dispuestos a apoyar esta proposición no de ley. El Grupo Ciudadanos ha planteado 2 enmiendas que van en la línea de lo que acabo de decir, y si el Partido Socialista las acepta, que parece que ha dicho que las va a aceptar, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley y, bueno, pues que demuestren también que la educación no es un arma arrojadiza para ellos, sino que demuestren que quieren estar todos juntos, que arrimen el hombro. Por tanto, nosotros, nuestra máxima solidaridad con este colectivo y nuestro voto afirmativo cuando se acepten las enmiendas para que esto salga adelante e impulsar al Gobierno a que siga trabajando en esta línea. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Señora Pérez tiene la palabra y pronúnciese con respecto a... Le ruego que se pronuncie con respecto a la enmienda. Sí, gracias, presidente. Voy a volverlo a repetir porque se ve que el portavoz del Partido Popular no lo ha entendido. La iniciativa parte, le guste o no, del Partido Socialista. Ustedes gobiernan ahora. Y lo que prometían cuando estaban en la oposición deben de cumplirlo cuando gobiernan. Algo así de sencillo, así de sencillo. Hombre, y no diga usted que son 40 años. Mire usted, los monitores existen desde el año 2006, que no se sabe ni el tiempo que llevan en los colegios andaluces los monitores y monitoras. No empecemos ya de tirar de argumentario burdo. Hombre, un poquito, y leemos un poquito más fino, No vale el argumentario burdo. El Partido Socialista construyó el modelo educativo que hoy tenemos. Le guste o no le guste, lo construimos, con sus luces y con sus sombras. Y desde luego no todo lo terminamos, efectivamente no, porque llegó un gobierno de la ultraderecha que le puso a ustedes en el gobierno. Entonces ustedes ahora tienen que terminar cosas que nos hubiera encantado terminar a nosotros, pero que tienen que estar obligados ustedes a hacerlo, porque lo prometieron y porque ahora gobiernan. Por lo tanto, menos golpes de pecho, menos repartirse medallas desde los grupos parlamentarios y reconocer que por muchos años que haya gobernado el Partido Socialista, para ustedes muchísimo, para nosotros más largo se nos está haciendo ver a la ultraderecha sentada en el Consejo de Gobierno o hablándole al oído
al presidente de la Junta de Andalucía, eso hubiera sido impensable en nuestra comunidad autónoma, y desde luego si el 2 de diciembre los andaluces y andaluzas pensaran, o hubieran llegado a pensar alguna vez que quien gobernaba esta comunidad hubiera sido la ultraderecha, seguramente hubieran ido a votar y no se hubieran quedado en su casa aquel día. Porque ustedes no ganaron las elecciones. Señora Pérez, señoría, por favor. Señoría, por favor, guarden silencio. Señora Pérez, cíñase. Señoría, perdona, señora Pérez, guarden silencio. Señora Pérez, tiene la palabra. Esta es una iniciativa para conseguir que una asignatura pendiente se apruebe definitivamente por todos y todas los grupos. Por lo tanto, nuestra iniciativa la vamos a transaccionar con ese ánimo de conseguir el apoyo de todos los grupos, porque lo que nos interesa realmente no es la medalla al grupo, lo que nos interesa realmente es que esto se haga. Y como nos interesa que se haga, hemos transaccionado para que en el marco de las negociaciones sindicales se proceda a avanzar durante este curso escolar en la ampliación de la jornada laboral de los monitores y monitoras escolares, para que pasen de tener una jornada parcial de 20 horas hasta alcanzar la jornada completa de 35 horas a la semana. Y un segundo punto que dice que trabajaremos, que el Gobierno trabajará para vincular la relación de puestos de trabajo de los monitores y monitoras escolares a los centros educativos y no a una zona educativa. Como el espíritu es el que quería no solamente el grupo parlamentario, sino el que quieren y desean los monitores y monitoras, transaccionamos el texto, esperemos que salga por unanimidad y, sobre todo, lo más importante, no solamente la votación de hoy que sea a favor, sino que de verdad el Gobierno lo haga y lo haga en el plazo más rápido posible. Gracias. Gracias, señora Pérez. La votación sobre esta proposición no de ley la haremos una vez debatamos el siguiente punto, que es el último. Bien, entonces hagamos la votación de estos dos puntos. Muy bien, proceder a la votación primero de la proposición no de ley relativa a la situación actual del colectivo de monitores escolares. Bien, votos a favor. Unanimidad. Bien,